Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 151. Hoy vamos a dar conclusión al libro de Jueces con el capítulo 21 y comienzo al libro de Ruth con los primeros dos capítulos. Jueces 21 sigue el narrativo de los benjamitas contra los hijos de Israel. Noten en el primer verso el juramento de Israel en Mizpa, decidiendo que no darían sus hijas a los hijos de Benjamín. El agravio de los hijos de Benjamín en Gabá hacia la concubina de Levita fue causa de una gran batalla entre los hijos de Israel y los benjamitas. A pesar de su tamaño, los benjamitas pudieron resistir a los ejércitos de Israel, causando la muerte de unos 40,000 hebreos, pero eventualmente cayeron frente a Israel 25,000 de los hombres de Benjamín. Luego de la batalla, solo quedaban unos pocos hombres benjamitas, los cuales no tendrían mujeres para reproducir. Este capítulo trata acerca del lamento de Israel sobre la destrucción de casi una tribu completa de entre los hijos de Israel. Ya que habían jurado que no darían sus hijas a los benjamitas, comienzan a buscar cuáles de los hijos de Israel no subieron contra los benjamitas. Averiguaron que los de Jabes Galaad no subieron a la batalla. Israel había determinado que morirían quienes no subieran a la batalla con Benjamín. Al no subir contra Benjamín, estarían de acuerdo con los hechos de los benjamitas, siendo dignos del mismo castigo. Luego de determinar que los de Jabes Galaad no subieron contra Benjamín, enviaron un grupo de 12,000 hombres para castigar a Jabes Galaad. Las mujeres quienes no habían conocido varón fueron entregadas a los benjamitas cuales quedaron. Sin embargo, no eran suficientes para los hombres de Benjamín cuales quedaban. Noten en los versos 19 al 23 que los hijos de Benjamín consiguieron mujeres robando las doncellas que danzaban en el festival anual en Silo. A pesar de que los hombres de Benjamín las robaban, tendrían que dar cuenta a los hombres de sus respectivas ciudades cuando llegaran buscándolas. De esta manera, los hijos de Benjamín pudieron volver a establecerse como tribu entre los hijos de Israel. El libro de Ruth relaciona con el libro de los jueces, siendo que cubre acontecimientos durante la época de los últimos jueces, Sansón y Samuel. Es colocado en nuestras Biblias luego del libro de los jueces por cuanto relaciona el suceso de los últimos capítulos del libro de los jueces y el narrativo de la guerra con Benjamín. El libro de Ruth hace los preparativos para los narrativos de Saúl y David, ya que Ruth viene a ser bisabuela de David. Aunque David es de la tribu de Judá, debemos notar que Saúl era benjamita. Luego de escuchar el suceso de eventos en Jueces, es sorprendente que el primer rey de Israel fuera benjamita. Sin embargo, cometería graves errores cuales le costarían el reino y sería reemplazado por David de la tribu de Judá. El libro de Ruth explica cómo Ruth conoció a Booz luego de su tiempo en Moab con su suegra Noemí y la muerte de sus maridos. El capítulo 1 del libro de Ruth introduce a Noemí, quien fue esposa de Elimelech de Belén de Judá. Si recuerdan nuestra lectura del Nuevo Testamento, sabrán que José, el desposado de María, también sería de Belén de Judá. Elimelech fue a morar entre los campos de Moab y sus dos hijos, Malón y Kelión, tomaron mujeres de entre los moabitas. Orfa fue el nombre de la esposa de Malón y Ruth fue el nombre de la esposa de Kelión. En una historia trágica, tanto Elimelech como sus dos hijos Malón y Kelión mueren durante su tiempo en Moab, dejando viudas a Noemí, a Orfa y a Ruth. Luego de la muerte de su esposo y sus dos hijos, Noemí escucha decir que había pan en Judá, indicando que hubiera un hambre en la tierra de Moab. Durante su regreso a Judá, le dice a sus dos nueras que regresen a sus casas. En esta declaración hay un detalle importante cual añade a la tragedia de esta historia. Noten en el verso 8 que Noemí envía a sus nueras de vuelta a la casa de sus madres. Esto indica dos cosas. Primeramente, que las dos mujeres eran jovencitas con posibilidad de conseguir otro marido, por lo cual su familia se haría cargo de ellas. Segundo, que los padres de ambas también habían muerto y sus madres eran ambas viudas.
Típicamente, una joven viuda regresaría a la casa de su padre, quien se haría cargo de ella hasta conseguir otro marido. En este caso, el hecho de que Noemí los encomienda a sus madres indica que sus padres habían muerto también. Noten en el verso 11 la protesta de Noemí cuando las dos nueras dicen que volverían con ella a Judá. Noemí había pasado los días de parto y aunque consiguiera pareja y pudiera dar luz a hijos, serían años en lo que sus hijos tendrían edad para tomar esposas. No podía esperar que las nueras la acompañaran. Noten en el verso 14 que Orfa se despide de Noemí y regresa a su hogar. Sin embargo, en los versos 16 y 17, Ruth determina seguir con Noemí hasta Judá. Importante entre sus declaraciones es que el Dios de Noemí sería el Dios de Ruth. Esto es significante por cuanto Noemí le dijo en el verso 15 que regresara no tan solamente a su tierra, sino también a sus dioses. Siendo moabita, Ruth se encomienda a servir a Jehová. Noten en los versos 19 y 20 que al llegar a Belén de Judá, la ciudad se conmueve al verla, preguntando si era Noemí. Noten en su respuesta en el verso 20 que deberían llamarla Mara. Noemí significa placentera, mientras que Mara significa amargura. El capítulo termina con la observación de que llegaron a Belén al tiempo de la siega de la cebada. El capítulo 2 introduce el personaje de Booz, un pariente de Elimelech y hombre rico. El detalle del verso 2 indica que Noemí y Ruth fueron pobres o necesitadas, siendo que Ruth pide permiso de ir a recoger espigas en los campos. Recuerden que en la ley de Moisés los segadores de los campos habían de dejar las esquinas de sus campos sin segar. Tampoco estaban supuestos recoger todas las espigas de su campo con motivo de dejarlos para los pobres y necesitados. Ruth se acerca a los campos de Booz para espigar. Noten en el verso 5 que Ruth coge la atención de Booz de manera que pregunta por ella para averiguar quién es. Ruth le es identificada como nuera de Noemí y Booz le da instrucciones a Ruth a quedarse en su campo y no ir a ninguno de los demás campos a espigar. Al igual, le concede los privilegios de sus criados, incluyendo agua de tomar. Noten en los versos 11 y 12 que Booz estaba al tanto de la historia de Noemí y Ruth. En el verso 14, Booz la incluye en la cena de los segadores, y los segadores hubieran sido empleados de Booz, y la cena no hubiera incluido a los espigadores, quienes recogían detrás de los segadores. En los versos 15 al 17, Booz da instrucciones a sus segadores a dejar caer gavillas tras ellos para que Ruth las pudiera recoger. Los versos 19 al 23 describen cómo Noemí indaga acerca de la experiencia de Ruth en el campo. Al oír que había estado en el campo de Booz, Noemí se fija que Booz es pariente de su esposo Elimelech y que pudiera redimir tanto a Ruth como a Noemí. La redención de una mujer luego de la muerte de su marido incluía la toma de la mujer por esposa o, en el caso de Noemí, a hacerse cargo o responsable de su cuidado como viuda, con tanto de restaurar su heredad y derecho a todas las propiedades de su marido o familia. Noten cómo Noemí le da instrucciones a Ruth en cuanto a su relación con Booz. En los próximos 2 capítulos veremos cómo Noemí le seguirá instruyendo en cuanto a su experiencia con Booz. Esto ha sido el último capítulo del libro de los jueces, el capítulo 21 y los primeros 2 capítulos del libro de Ruth. Espero el video les sea de provecho en el día de hoy y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.